Muy buenas tardes. Un nuevo escándalo sacude el sistema de salud en Estados Unidos y apunta directamente aquí, al sur de la Florida. Altos funcionarios del gobierno han denunciado la existencia de una red de presunto tráfico y fraude millonario contra programas públicos como el Medicare y el Medicaid, en la que estarían facturando equipos médicos falsos para desviar, escuche bien, millones de dólares. Pero lo más delicado del caso es esto. Según estas acusaciones, parte de ese dinero habría terminado fuera del país y, oh sorpresa, ¿dónde? En Cuba. El régimen cubano, por supuesto, ha rechazado categóricamente cualquier vínculo, calificando estas denuncias como calumnias, aunque reconoce que ha procesado a personas relacionadas con estos esquemas en el país. Pero vamos, también negaban las tropas cubanas en Venezuela y ya se vio de quién fue la sangre que corrió defendiendo al narcodictador Nicolás Maduro. En medio de estas tensiones entre Washington y La Habana, el caso abre, por supuesto, interrogantes clave. ¿Se trata de crimen organizado independiente o algo más estructurado con la terrible inteligencia cubana detrás? Hoy analizamos qué hay detrás de estas acusaciones y qué implicaciones podrían tener. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. El gobierno cubano ha rechazado las acusaciones de altos funcionarios de Estados Unidos que lo vinculan con una presunta red de fraude al sistema de salud en el sur de la Florida, específicamente el programa Medicare. Las denuncias realizadas por el secretario de Salud Robert Kennedy y por autoridades del Medicare y Medicaid apuntan a esquemas que habrían defraudado millones de dólares mediante facturación de equipos médicos falsos con dinero que terminaría en Cuba. La Habana lo niega todo, califica estas acusaciones de calumnias, aunque al mismo tiempo reconoce que ha procesado en su territorio a personas vinculadas con fraudes en Estados Unidos. Vamos a entender qué hay detrás de todas estas acusaciones, cómo operan estas redes y si existe o no un vínculo con las estructuras del Estado cubano. Por supuesto, tenemos a José Cohen, a Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia cubano, analista en temas de seguridad, por supuesto, y operaciones encubiertas. Pepe Cohen, bienvenido Martí, es un gusto siempre tenerte por aquí. El gusto es mío, Mario. Pepe, lo primero, a ver, a mí esto de que el régimen cubano niegue con esa vehemencia que ellos tengan algo que ver en estas operaciones de fraude me recuerda cómo negaban con la misma vehemencia de que habían tropas cubanas en Venezuela hasta que les mataron a más de 30 capturando a Nicolás Maduro. Claro que sí. El régimen cubano se ha acostumbrado toda la vida a negar la realidad, como mismo negó que habían conversaciones con Estados Unidos y como lo niegan todo. Ellos lo hacen todo a su conveniencia porque no hay prensa libre en Cuba. ¿Tú crees que es creíble una operación de fraude de esta magnitud y que ocurra sin que el régimen cubano lo sepa? Y porque además esta gente después regresan a Cuba con millones de dólares. Claro que sí. Mira, hay un departamento en la inteligencia cubana que es el departamento M5. ¿Okay? ¿Qué es lo que se encarga? Se llama, le dicen ilegales. Pero básicamente cada vez que un agente de la inteligencia cubana visitaba Cuba de Estados Unidos, tenía una entrevista con esta gente, con estos oficiales. Y básicamente esta gente se encargan, fíjate, de estudiar detalladamente el funcionamiento de cada entidad en Estados Unidos. Desde cómo sacar un ID en California, desde cómo sacar una tarjeta para usar el metro de New York, hasta cómo funciona el Medicare, cómo funciona el Medicaid, cómo funciona la matrícula en una universidad. Todo es de interés operativo. ¿Por qué? Porque todo es usado para desarrollar actividades hostiles contra Estados Unidos. Este trabajo del Medicare y Medicaid, ellos lo pueden negar, pero hay muchas personas que han sido atrapadas en estos procesos y que van a declarar al FBI y ellos no van a poder negar esa realidad. Cuando ocurre un éxodo, Mario, hay que tener en cuenta también este detalle, esta información. Cuba utiliza todo a su favor. Al ser un país controlado por una dictadura, ellos tienen control de todo, no existen las leyes. Entonces, por ejemplo, en el éxodo del 94, del cual yo fui testigo, yo me escapé en ese año también, pero fui testigo del éxodo masivo. Hubo una orientación de parte del gobierno de Cuba a la contrainteligencia y a la inteligencia. Fíjate qué interesante. Para visitar a todos los colaboradores y agentes de la contrainteligencia y proponerle
si estaban dispuestos a viajar a Estados Unidos. Le daban el ok, le daban la autorización para que viajaran por sus medios, tenían que fabricar su balsa y todo. Cuba no financia nada, ¿ok? Y la idea era insertar la mayor cantidad de colaboradores dentro de Cuba, dentro de Estados Unidos, de la contrainteligencia, para en algún momento en el futuro ser contactados. La idea era que ellos vinieran, entraran aquí en contacto como un inmigrante más. No hay apoyo económico, no es que Cuba pagaba por ello, no. Se asentaban aquí y entonces a cambio de poder regresar a Cuba, fíjate, tener la garantía de regresar a Cuba, visitar a su familia y tener ciertos privilegios en Cuba, se convertirían en agentes de la inteligencia cubana dentro de Estados Unidos. Ahora, estos tipos no tienen acceso a información secreta. Estos tipos, simplemente estas personas, mejor dicho, lo que hacían era llegar aquí, aplicar en un trabajo, lo mismo en una factoría, pero desde cómo se aplica, de qué es lo que hace en la factoría, de qué ruta de guagua usa, de cómo se usa el Medicare, de cómo se usa todo, de cómo se saca una tarjeta médica, cualquier cosa, ellos con informar eso a Cuba, Cuba está contenta para acumular información. Por supuesto, todas estas operaciones que tienen que ver con estafar al gobierno de Estados Unidos y en este caso a los contribuyentes es una prioridad para el gobierno de Cuba, como lo es el tráfico de droga, como es el tráfico o el manejo de los médicos, la esclavitud que han establecido por 67 años. Yo soy testigo de todo eso porque además de que lo estudié, ¿ok? Me permitió trabajar, yo trabajé en el departamento M1 y conocí las interioridades, trabajé con agentes, toda esta información la tiene el FBI, por supuesto, y la CIA. No es nada que yo te diga que ellos no lo sepan, pero evidentemente eso es una operación del gobierno cubano. Pepe, muy interesante esto que nos estás contando, porque entre otras cosas, mira, esto que dices, que Cuba lo aprovecha todo. Efectivamente, ahora mismo hay un apagón inmenso en la isla, hay falta de combustible. Ellos lo están aprovechando y están ganando millones de dólares. Tienen un negocio de venta de paneles solares que es increíble, basado aquí en Miami. Tienen un negocio de isotanques increíble, con hijos de ministros aquí en Miami. Y esto que estoy diciendo yo lo sabe aquí, las autoridades lo sabe todo el mundo. Pero además no les importa, lo dejan que sigan corriendo. Con gente que está muy cercana al Partido Comunista. Pero además de esto que me cuentas, me da muchísima luz también de lo que hemos estado denunciando a lo largo de meses y años en Martín Noticias. Gente que llegó a este país hace nada y ya tienen empresas de envíos a Cuba, empresas relacionadas con Cuba y que están facturando dinero. Todas esas personas, Mario, todas esas personas debieran ser investigadas. Yo no te puedo decir fulano es, mengano es, porque para eso en un país de leyes, tú sabes, pero evidentemente todas esas personas son sospechosas, todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque tú no estás negociando con una empresa privada en Cuba, eso no existe en Cuba. Tú estás negociando con el gobierno, con una empresa del gobierno fantasma, pero es del gobierno y es quien autoriza. Por ejemplo, tú no podrías ir a Cuba, yo no podría ir a Cuba, no sé si me entiendes. Cuba no es un país libre, es el gobierno dueño de una finca que para ellos es Cuba. Y eso es exactamente así. Acabo de regresar la hermana de Ana Benzi ayer desde Cuba, que fue a visitar a su hermanita, que la tienen ahí en una situación terrible, en reclusión domiciliaria, y a su mamá. Y una de las cosas que me cuenta, aparte de lo terrible que lo están viviendo, es que le hacen un interrogatorio y le dicen, cualquier cosa les puede pasar a ella, pero además tú no sales de aquí si a nosotros no nos da la gana, porque tú eres cubana. Pero además, ¿qué nexo tienes tú con Mario Pentón? Y ahí empezaron a coger conmigo. Es decir, toda la gente dice, oye, en el interrogatorio me saliste una cantidad de veces. Es decir, este es el régimen cubano. Los cuentos esos chinos que nos quieren vender algunos lobistas que están ganando mucho dinero a costa de esos negocios con Cuba, son otros 5 pesos. Vamos a hablar de este fraude, el fraude al Medicare y al Medicaid. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan estas redes? ¿Y cómo puede ser ese rol que juega Cuba ahí? ¿Qué es lo que pasa? Esta gente se roban los millones aquí y luego regresan a la isla. Tienen protección del gobierno, claro. Ya. Ellos tienen protección del gobierno y son los únicos que pueden hacer ese fraude y refugiarse en un país como Cuba. Los demás los van a buscar en cualquier país que vayan porque son países de leyes. Si te vas a República Dominicana o a España, como ha ocurrido, te localizan y te devuelven y cumples con
la condena, pero en Cuba no. En Cuba son protegidos del gobierno cubano. ¿Y cómo mueven ese dinero hacia Cuba, Pepe? De mil maneras. Tienen todos los mecanismos. Mira, aquí, entre las cosas que hacen es estudiar cómo se hace el lavado de dinero. Acuérdate que aquí piensa que hay un mundo que se ve y hay un mundo que no se ve. Hay un mundo invisible a las personas. Pero esta gente son expertos en contactar a los mejores traficantes, a las mejores personas lavando dinero en Europa, lo contratan, establecen compañías fantasmas y compañías que son difíciles de detectar en países donde no, por ejemplo, en zonas libres como Panamá, lugares donde el tráfico es más factible. Y como está involucrado Cuba, y Cuba no tiene ningún contrato, mira, Cuba no tiene firmado ningún contrato, o mejor dicho, ningún tratado internacional para proteger nada de esto. O sea, Cuba es como un eslabón perdido en todo esto y Estados Unidos le hace muy difícil. Tú estás mirando ahora cuando lo llevan en Londres, Londres lo acusó de no pagar la deuda, pero todo como que se diluye porque Cuba tiene una condición de paria, increíblemente. Entonces no tiene firmado ningún tratado, no pueden operar, tendrían que invadirla, que es lo que todos estamos esperando, invadirla por razones humanitarias, porque Cuba es un régimen ilegal y opera en la ilegalidad. Para eso tiene todo. No solamente, piensa en esto, Mario, Cuba tiene todas las embajadas con inmunidad diplomática para todas estas operaciones. ¿Ok? Si yo te llevo el dinero a Nueva York y te lo pongo en una valija, 10 millones de dólares, eso no se toca. Y eso entra a Cuba. Si yo hago un contacto contigo en Versalles y te doy una maleta con 5 millones de dólares y eso cae en manos de un diplomático cubano, que es lo que normalmente hacen con un contacto, eso es con la gente, esos son contactos secretos, donde la gente va con un plan de comunicaciones, con un sistema de rompimiento. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Muy sencillo. Mario, nos vamos a ver los días 15 cada 3 meses en tal lugar. Te voy a cambiar el lugar, puede ser en Versailles, puede ser en Versalles, puede ser en Washington, puede ser en Nueva York. Tú te levantas a las 5 de la mañana, haces un plan de rompimiento, o sea, para romper cualquier posibilidad de chequeo. Te montas en un tren, te montas en una guagua, coges un carro, coges un taxi, paras en un Uber, ¿ok? Para romper el chequeo. Te contacto a ti, te doy una valija con 3 millones de dólares, con 30 millones de dólares. Eso en manos de un diplomático hay total inmunidad. O sea que Cuba aprovecha, aunque es un régimen ilegal, fíjate, aprovecha el estatus legal de sus representaciones diplomáticas en todas partes del mundo para hacer ilegalidades. Entonces, le es más fácil porque no está tratando con una entidad criminal, estás tratando con que fue lo que hizo Maduro con el problema del narcotráfico. ¿Ok? Ya cuando tú tienes un reconocimiento por los demás países legal y tienes establecidos embajadas con inmunidad diplomática, haces lo que te da la gana. Bueno, a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores se les acusó justamente de trasladar en valijas diplomáticas y en aviones diplomáticos droga hacia los Estados Unidos. Es parte de la acusación formal que había con ellos, que luego los devolvieron a Venezuela con la esperanza ilusa en aquel momento del señor Juan González, el ex consejero de Seguridad Nacional del presidente de la administración Biden, que por cierto, yo lo entrevisté cuando las protestas de julio de 2021 me decía que no quería responder si Cuba era una amenaza o no, y ahora salió defendiendo cómo van a hacer una acción militar en Venezuela y cómo van a hacer una acción militar en Cuba, y lo que están haciendo con Cuba no está bien. Increíble, es increíble. Yo me creo. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces, pero esos narcosobrinos, esa era la historia. Y tenemos casos más recientes, es decir, está en prisión Boris Arencibia, un empresario cubano justamente condenado por fraude a los servicios médicos de los Estados Unidos. No recuerdo exactamente cuál de los dos programas. ¿Fue el que fue al festival? ¿Fue el que fue al festival aquel? El organizador del festival de Cayo Santa María. Y lo cogen preso porque tenían miedo de que huyera a Cuba antes de que fuera juzgado. Entonces,
el hombre de pronto te sale con este discurso, hay que perdonar, hagamos puentes de amor, puentes de solidaridad, porque no tenemos que albergar odio, el amor y no sé qué. Oye, pero tú estabas robando un montón de millones de dólares de los servicios médicos. Increíble. No, y sabe Dios, estaba buscando protección en los contactos con el cangrejo. Todo hay una entramada ahí que nosotros no conocemos, pero que funciona en Cuba y que Cuba se ha burlado por 67 años de la legalidad de este país. Cuba lo que ha hecho es usar la legalidad de los demás países para operar ilegalmente, porque en Cuba no existen leyes, no existen garantías, no existe abogacía, no existe nada. Es un país increíblemente hostil al mundo libre. Así es, pero nada, NBC nos va a presentar el fin de semana una entrevista con Díaz-Canel, donde Díaz-Canel se puso bravo con la periodista. No, hombre, se puso bravo Maduro con Jorge Ramos, que lo dejó preso en Venezuela y que le robó sus equipos. Y eso sí es ponerse bravo, lo demás es cuentecito. Pero nada, aquí seguiremos hablando de estos temas. Mil gracias, Pepe Cohen, siempre es un placer tenerlo. Gracias, mil. A usted quédese con nosotros porque al regreso tenemos una de las actrices cubanas más conocidas y más queridas en el sur de la Florida. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.